Señal directa. 1:33 p.m. Saludo en la línea telefónica al doctor Antonio Sánchez Bernal, quien es director de la Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes al público y a ti en especial. Mire, queremos platicar sobre esta solicitud que pretende hacer ya el gobierno del estado para solicitar una nueva deuda por 6,200 millones de pesos y que podrían estar afectando o no, eso ya lo va a determinar usted, si estarían afectando las arcas del gobierno del estado. A ver, platíquenos, en primera instancia, ¿cuál es su opinión respecto a esta solicitud de los 6,200 millones de pesos? Bueno, la solicitud de deuda pública se enmarca en una política en un plan de reactivación económica. Eso creo que es muy relevante, es decir, no es una deuda que surge en una situación de normalidad, no es una deuda que se está planteando en un escenario, digamos, de un proyecto de gobierno, al iniciar, etcétera. Creo que hay un momento muy difícil para la economía de Jalisco y bueno, para la economía mundial, pero para la economía de Jalisco, como se esperaba, o producto de esta crisis generada por el COVID-19, pues se han caído los ingresos locales, es decir, los impuestos que pagamos los jaliscienses al gobierno del estado. También se han caído algunos recursos federales de aportaciones, no de participaciones, y una cosa muy relevante, el costo de atender la salud para que el COVID-19 no sea una pandemia que genere alta mortandad entre la población, pues se requirió de sacar recursos que estaban asignadas a otras tareas para cubrir al sector Salud Jalisco, para fortalecerlo, para hacer la inversión en hospitales, en pruebas, en atención hospitalaria, en prepararse para las siguientes fases por si hay un rebase del sistema hospitalario que estaba ofertado. Entonces, eso generó que se estén utilizando más de 3,000 millones de pesos al sector salud que no se tenían contemplado, más las pérdidas, pues eso hace un hueco en las finanzas públicas estatales de poco más de 5,000 millones de pesos. Entonces, la evaluación que está haciendo el gobierno del estado pues es que para cubrir ese hueco financiero pues se requiere un soporte de deuda pública. Entonces, esta deuda pública pues no es deseable, nadie la desea. Poco hay una cultura financiera de no endeudarnos por las experiencias pasadas que hay, pues sobre todo a nivel nacional con las deudas públicas, pero es muy compleja la situación. No hay muchos recursos de dónde echar mano en el corto plazo para cubrir ese boquete financiero a las finanzas estatales y pues se está optando por hacer una solicitud al Congreso donde se solicita una deuda por 6,200 millones de pesos y pues en este momento, como digo, la deuda no es deseable, pero considero que es necesaria, que en términos de los indicadores de manejo de deuda, pues el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda, el Jalisco está en verde, eso implica que tenemos margen para endeudarnos como Estado. Y las calificadoras también tienen bien rankeado a Jalisco como un buen deudor. En términos de eso, pues hay condiciones, pero obviamente que yo creo que todos los que si llega a dar esta deuda,
pues lo que todos esperaríamos es una transparencia en el uso de esos recursos y un buen uso, ¿no? Que exactamente haya una explicación a la sociedad muy amplia, en este caso, pues iniciando por el Congreso, y a la sociedad de cuáles son los beneficios que traen esa deuda pública, quién va a monitorear que esa deuda pública se utilice de manera adecuada y que se explique muy bien los beneficios que traerá para toda la sociedad. Yo creo que eso es muy, muy relevante. Sobre eso le quiero preguntar. Muchas veces hablamos de deuda pública y se sataniza, perdón. ¿Cuándo sí es necesario y para qué es necesaria la deuda pública en estos casos? Bueno, esta es una situación extraordinaria y este golpe a las finanzas públicas de alrededor de 5,000 millones de pesos pues no estaba programado. Entonces es una situación que se salió de las manos pues en todo el mundo. Entonces en todo el mundo se están utilizando recursos extraordinarios para fortalecer los sistemas de salud. Entonces ahí ya hay una razón de ser de un daño a las finanzas públicas. Pero recordemos también que, y esto en un estudio que se presentó en Jalisco a Futuro, en el capítulo de gestión pública, ya habíamos mencionado en ese estudio que las entidades federativas, y Jalisco en especial, tienen un insuficiente financiamiento para el desarrollo. Eso significa que si bien tenemos recursos para ofertar una serie de bienes públicos, Jalisco y las entidades federativas de Jalisco en general, por tener un sistema fiscal centralizado, pues no tienen los recursos necesarios para promover el desarrollo. Es decir, en este momento ya se han perdido 44,000 empleos en Jalisco. Es decir, es un mundo de empleos y hay estimaciones de parte de académicos de la Universidad de Guadalajara de Economía que plantean que podemos perder hasta 265,000 empleos en Jalisco. Entonces, esto es una catástrofe, perder tantos empleos. Entonces, necesitamos un plan de reactivación económica, definitivamente. Y volviendo al tema de que no tenemos la suficiencia para el desarrollo, pues la pregunta es, yo hago un plan de reactivación económica, pero ¿con qué recursos? Entonces, definitivamente estamos en una situación muy compleja porque, por un lado, tienes un daño a las finanzas públicas. Por otro lado, ya perdiste 44,000 empleos. Entonces, necesitas tapar el hueco de las finanzas públicas y también tratar de que la economía se recupere lo más pronto posible para todos estos empleos que ya se perdieron, más los que potencialmente se puedan perder, pues ponerles un poco de freno. Claro. Y pues ni con esos 6,000 millones de pesos que los dedicáramos muy bien, se puede hacer grandes cosas. Exacto, en un presupuesto de 120,000 millones de pesos, 6,000 millones, ¿a qué podrían ayudar? Pues lo que se lee del plan de reactivación económica es que hay una serie de proyectos estratégicos en infraestructura que pueden potenciar, por ejemplo, el sector agroindustrial, el sector manufacturero y de servicios, que hagan que este recurso, sobre todo, genere muchos empleos para tratar de mitigar un poco el daño al mercado laboral de Jalisco. Pero pues sabemos que además de esto se requeriría de una política por parte del gobierno federal para impulsar también la economía de Jalisco y la del país, porque el plan de reactivación económica por sí solo de Jalisco pues no va a alcanzar para detener esta avalancha de pérdidas de empleos que estamos teniendo en Jalisco y que vamos a tener. Me queda un minuto nada más. Usted pedía más transparencia. ¿Qué otra cosa tenemos que cuidar ahora que podría ser inminente ya la aprobación de este crédito? Pues a qué proyectos, ¿no? A qué proyectos van y que esos proyectos tengan un impacto
a los sectores más amplios a una adecuada generación de empleo y que sea un proceso muy transparente a la sociedad. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor, por estos minutos. Buenas tardes. Que esté muy